Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El pagaré es un título de crédito con determinadas formalidades que contiene la promesa pura y simple de pagar una cantidad de dinero a una persona determinada. Este título de crédito encuentra su regulación en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Soy Daniel Nápoles, bienvenidos al Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche. Y para hablar sobre el tema de hoy, la usura y sus parámetros de actualización en el pagaré, está con nosotros de la Ciudad de México, Néstor Armando López Tapia. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el primer lugar en el tercer concurso de conocimientos de Derecho Romano Guillermo Flores Margadán, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente es abogado postulante con 7 años de experiencia en materia civil, familiar y amparo. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues muy agradecidos, Néstor, de que hayas aceptado participar en este espacio aquí en el instituto esta noche. Al contrario, te agradezco la invitación aquí a este espacio y esperamos que no sea la primera ni la única. Así es, Néstor. Esperemos que nos puedas acompañar en una futura entrevista. Y pues bueno, sin más, daremos inicio a esta entrevista. Primero que nada, quiero preguntarte, y para ir aterrizando el tema que bien nos vas a comentar el día de hoy, ¿qué debe entenderse por usura? Mira, Daniel, la usura es un término muy amplio, inclusive en la misma doctrina y en la jurisprudencia se desprenden los elementos. Conjuntando los elementos de tanto de la jurisprudencia como la doctrina, obtenemos la definición. Debemos entender por usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, en la cual una persona, de modo abusivo y en provecho propio, obtiene del patrimonio de otra un interés excesivo derivado de un préstamo. Este préstamo versa más sobre una cantidad de dinero. Muy bien. En este sentido, ¿desde cuándo el fenómeno usurario ha sido motivo de regulación? El fenómeno usurario es muy antiguo. La regulación se encuentra desde el cuerpo de leyes de igual manera más antiguo del mundo, como es el Código de Hammurabi. Ahí, si bien expresamente no se estableció el término de usura, sí se regulaba lo relativo al préstamo y a los intereses incluidos en él. Sin embargo, el mismo código, si bien es cierto no mencionaba el término usura, sí prohibía el préstamo y los intereses excesivos de dicho préstamo. Ya en un texto expreso encontramos la usura ya regulada dentro de la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. En esa parte se permitía el préstamo de dinero, de granos, entre la comunidad hebrea. Sin embargo, no se permitía que se estableciera algún tipo de interés. Entre los hebreos estaba prohibido establecer algún tipo de interés por los préstamos. Se permitía ya la cuestión entre un préstamo a un extranjero. Ahí sí se permitían los intereses, sin embargo, ya por texto expreso de la misma Biblia, se prohibía la usura. Se debía de prohibir entre hebreos y entre extranjeros. Ya finalmente ya lo trasladamos ya en el ámbito del derecho romano, que es donde se establece en el contrato de mutuo, que es lo que conocemos como el contrato de préstamo. Aquí quiero hacer el énfasis que se manejaba el término usura. Sin embargo, el término usura era equiparable al término de intereses, por lo cual, si bien es cierto, el contrato de mutuo era un contrato gratuito, se permitían establecer ciertos intereses que se les conocía con el término de usura. Sin embargo, no es lo que conocemos actualmente, que usura es un interés, sin embargo, este interés es excesivo. Desde esos tiempos ya se hablaba del término de usura.
Y Néstor, ¿cómo se actualiza la usura en el pagaré dentro del sistema jurídico mexicano? Mira, Daniel, todo el problema se origina en el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no, específicamente en el párrafo segundo. Ahí, de la interpretación de este párrafo, se desprende que existe libre permisión de las partes suscribientes de un pagaré para estipular los intereses. Es decir, no hay un límite en cuanto a la estipulación de los intereses. Sin embargo, este artículo, a raíz de la reforma de junio de 2011, la reforma constitucional, que permite, que pregona y permite el respeto y la garantía de los derechos humanos, incorpora los tratados internacionales reconocidos por el Estado mexicano. Dentro de esos tratados tenemos el más reconocido, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual dentro de su artículo 21, apartado 3, que se refiere este artículo al derecho de propiedad, en el apartado 3, condena y prohíbe a la usura por ser una forma de explotación del hombre por el hombre. Entonces, como tal convención prohíbe la usura, al incorporar al sistema mexicano, de igual manera el sistema mexicano se ve obligado a prohibir la práctica usuraria. De esta manera se actualiza la usura dentro del sistema jurídico mexicano. Néstor, sabemos que estos títulos de crédito pues son muy comunes entre la población para pues de alguna forma garantizar el pago de una cantidad que precisamente se presta a través de este contrato de mutuo. Y bueno, cuando ocurre que la persona que efectuó este préstamo y que obtuvo un pagaré no le es cubierta esta deuda, pues usualmente acude, ¿no?, a los juzgados a ventilar o a reclamar precisamente el pago de esta cantidad. ¿Qué pasa o cuál es el actuar de un juzgador si existe un pagaré con intereses usurarios? Mira, Daniel, al momento en que un juzgador tiene conocimiento de un asunto en donde se ventila una cuestión de un pagaré, un ejecutivo mercantil o ahora ejecutivo oral mercantil, con las reformas recientes en materia mercantil, una vez que el juez tiene conocimiento de este tipo de asuntos, debe de analizar con base en una serie de parámetros si existe o se actualiza la usura. Si de esos parámetros se desprende que se actualiza la usura, lo que debe ser el juzgador, con base en el control de convencionalidad, es primeramente de oficio hacer el estudio de los intereses, y si advierte que se actualiza la usura, debe de reducir los intereses de manera prudencial. Es decir, debe de, con base en las circunstancias particulares del caso, en las constancias de autos, debe de analizar estas cuestiones, estas circunstancias, y si advierte que hay una tasa de interés elevada o excesiva, debe de reducir las mismas prudencialmente y de oficio. Nos has hablado, Néstor, pues de lo que debemos entender por usura, cómo ha aparecido a lo largo de la historia, cómo se regula en nuestro país, cómo debe de actuar un juzgador en caso de encontrar un pagaré, un título de crédito con intereses usurarios. Pero pero ¿cuándo se debe considerar usurario el interés pactado en un pagaré? Para que un interés pueda considerarse usurario dentro de un pagaré, la primera sala de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido a través de una jurisprudencia, que gustas te doy el número de registro para que si más adelante gustan consultarla. La jurisprudencia Sí, tiene el número de registro 20-06-795. A través de esta jurisprudencia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido una serie de parámetros en los cuales el juzgador debe de analizar en los casos puestos a su consideración para saber en qué momento se actualiza la usura. En esta jurisprudencia enumera una serie de parámetros que de manera
limitativa te los menciono. Dentro de estos parámetros se encuentran, primeramente, si entre las partes que suscriben el pagaré existe algún tipo de relación. También se debe de analizar si en este caso el acreedor, que es al favor de quien se suscribe el título de crédito, tiene alguna actividad comercial y si esta actividad está regulada por la ley. Otro tipo de parámetro se refiere a la cuestión del monto del crédito, a cuánto asciende el pagaré. El plazo del crédito también se encuentra dentro de los parámetros. Si existió alguna garantía en caso de incumplimiento en el pago del título de crédito. Otro parámetro que menciona la misma jurisprudencia se refiere que el juzgador debe de advertir y debe de aplicar tasas de interés que han establecido las instituciones bancarias. Por tesis aisladas y otros criterios federales, se han establecido que esas tasas de interés bancarias pueden ser dos: el famoso CAT, que es el costo anual total, o el famoso tasa efectiva ponderada de interés promedio, que son indicadores financieros que son emitidos por el Banco de México, que sirven para regular las tasas de interés de las instituciones bancarias y que el juzgador puede tomar como referencia al momento de advertir un interés usurario. Otro parámetro que también establece la misma Corte a través de esta jurisprudencia se refiere a la cuestión de la inflación del mercado. Si también en el momento que se suscribió el pagaré y en el que se encuentra ventilando el asunto mercantil, hay un cambio en este índice inflacionario, también el juzgador debe de tomar en cuenta. Y por último, la jurisprudencia deja como último parámetro otras cuestiones que el juez estime pertinentes en el caso específico en el que se encuentre en boga si existen o no intereses usurarios. Entonces, con base en estos parámetros establecidos por la Corte, es como el juzgador puede advertir si en un asunto existen o no intereses usurarios, Daniel. Correcto. Y bueno, en este sentido, ¿cuál debe ser el papel del deudor dentro de un juicio con existencia de intereses de esta naturaleza, usurarios? Como ya lo hemos comentado, si bien es cierto, el juez con base en el control de convencionalidad está obligado a primero analizar los intereses y de oficio entrar a su estudio, aquí juega muy importante el papel del deudor. En este caso sería el demandado en los juicios mercantiles, el que tomaría el papel del demandado. Es muy importante su función porque de él depende que estos parámetros lleguen a aprobarse mediante juicio. La Corte establece que los parámetros deben de constar ahí, sin embargo, corresponde a la persona en cuestión probar la existencia de los mismos. Por lo tanto, el deudor tiene la carga probatoria para que en caso de que se tenga la actualización de ciertos parámetros, probar los mismos ante el juez, porque en caso de no hacerlo, pues será muy difícil que se logre una reducción equitativa si el mismo deudor no prueba los parámetros si es que se actualizan. Por lo tanto, sí es muy importante la carga probatoria del deudor para que el juez lo tome en consideración al momento de la reducción de los intereses, Daniel. Bien, Néstor, antes de continuar con las siguientes preguntas, a la audiencia que nos está siguiendo en esta transmisión, pues bueno, los invitamos a que en caso de que existan dudas o preguntas que deseen realizar, al final de las preguntas que nos va a ayudar a contestar Néstor, esta entrevista que estamos teniendo, pues habrá un espacio, ¿no? Donde ustedes podrán formular los cuestionamientos que consideren convenientes, siempre y cuando tengan relación con el tema, y pues pediremos al maestro Néstor para que nos apoye en responderlas. En este sentido, Néstor, ¿qué tipos de intereses pueden considerarse usurarios en la suscripción de un pagaré? Mira, Daniel, en cuanto a qué intereses debe de considerarse
para que se actualice la usura, la Suprema Corte de igual manera ha establecido mediante jurisprudencia que se trata de dos intereses. Primeramente quiero mencionarles que al momento de suscribir un pagaré pueden existir dos intereses. Estos son los ordinarios y los moratorios. Los primeros se refieren a aquellos que se generan por el simple hecho del préstamo, mientras que los intereses moratorios son los que se originan a raíz del incumplimiento por parte del deudor en el pago. La Corte ha establecido mediante la jurisprudencia que te comento que ambos intereses deben ser tomados en consideración para el momento de que se actualice la usura. Simplemente hay que hacer una pequeña observación, que si bien es cierto, ambos intereses deben de tomarse en cuenta para que se actualice la usura, estos intereses no deben de sumarse, sino que deben de analizarse de forma independiente. Cumpliendo con ese requisito, ambos requisitos son susceptibles de actualizarse en usura, Daniel. Correcto. Bueno, pues ya nos has mencionado cuáles son estos intereses, cómo sí deben de analizarse estos para que puedan ser considerados con este carácter de usura. ¿Qué es la aplicación de estos parámetros? La existencia de incluso de un criterio de jurisprudencia. ¿Cuál debe ser el actuar del deudor en cuanto a las cargas probatorias? Y bueno, en este sentido, ¿cómo se regula la prohibición de la usura en el sistema jurídico mexicano? Como también lo hemos mencionado, la prohibición de la usura se desprende de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 21, apartado 3, donde de manera específica se refiere a la usura y la prohíbe totalmente. Debo decir que en el sistema mexicano, la usura es un derecho humano que se incorpora al sistema jurídico. La usura, si bien es cierto, no se encuentra contemplada en la Constitución y en las legislaciones, en este caso mercantiles, sí es un derecho humano incorporado. Esto con base en el artículo 1 y 133 constitucionales, y también con base en el control de convencionalidad. Con base en estos elementos, se desprende que tanto las autoridades judiciales como las de otra índole, esto es, dependiendo de sus facultades y en el ámbito de sus competencias, están obligados a garantizar, a respetar y a proteger los derechos humanos. Siendo de esta manera, el derecho humano de la prohibición de la usura es un derecho humano incorporado de esta manera al sistema jurídico mexicano, Dani. Gracias, Néstor. Antes de pasar y de pedir pues lo que desees agregar a manera de conclusión, quiero pues reiterar la invitación a nuestra audiencia a formular alguna pregunta, interrogante que tengan sobre el tema. Hecho lo anterior, Néstor, ¿qué te gustaría agregar a manera de conclusión precisamente sobre este tema pues tan importante, muchas veces desconocido, en cuanto a la aplicación? Porque pues, hemos escuchado, ¿no? Pues es que los intereses deben ser considerados como usura, pero no vemos más allá, no hay pues una explicación clara, ¿no? No es como que encontremos algo tan digerible como nos lo acabas de comentar. Entonces, pues en ese sentido, ¿qué te gustaría agregar a manera de conclusión? A manera de conclusión, quiero manifestar que este tema adquiere mucha relevancia en los momentos que estamos viviendo actualmente, derivado de que el país atraviesa por una situación económica complicada. Hay personas que perdieron sus empleos, hay empresarios, sobre todo aquellos que se consideran pequeños empresarios, microempresarios, que han tenido que ver cerrados sus negocios a raíz del problema de la pandemia. Entonces, como han perdido fuente de sus ingresos, para solventar sus necesidades han tenido que recurrir a los préstamos. Ahorita los préstamos se han vuelto muy recurrentes a raíz de lo sucedido por el COVID-19. Sin embargo, hay muchas personas que al momento de prestar una cantidad de dinero se amparan bajo un título de crédito. Normalmente el título de crédito más utilizado por las personas es el pagaré. El pagaré se considera uno de los títulos de crédito más utilizados en el país.
Entre el pagaré y el cheque son los dos títulos de crédito que más se utilizan dentro del ámbito jurídico. Sin embargo, muchas personas aprovechan o también de manera inconsciente establecen una tasa de interés sin pensar en las consecuencias. Y también por el lado del deudor, se tiene la creencia que por el hecho de que se haya establecido una tasa de interés, aunque haya sido alta, se tiene la obligación de pagarla. Entonces, deben de saber que en el ámbito jurídico, las legislaciones, sobre todo a través de la jurisprudencia y los tratados internacionales, protegen al deudor para que, no se le practique una injusticia por la cuestión de intereses excesivos. Entonces deben de conocer que cuentan con esa herramienta y también deben de contar y deben de establecer los elementos ellos para que el momento de que sean demandados dentro de un juicio, aportar los elementos para comprobar que la tasa de interés que le pactaron en un título de crédito, en este caso el pagaré, ha sido elevada. Entonces también es muy importante que conozcan también cuáles son sus derechos y que también, en este caso, el sistema jurídico los ampara en la cuestión de que se actualice la usura en un título de crédito. Gracias, Néstor. Pues es algo muy importante, y como bien lo refieres, ¿no? Este momento en que, pues obviamente no hay recursos, pues la gente opta por recurrir a préstamos y pues ahí el problema no es pedir, ¿no? El problema es pagar. Y obviamente si se está atravesando en una crisis, ¿qué va a ocurrir el día de mañana? Pues no van a poder cubrir ese préstamo que obtuvieron y pues ahí va a venir este tema, ¿no? De los intereses sobre los intereses, y qué bueno que exista esta figura precisamente que proteja, ¿no? Que proteja esta parte. Bien, Néstor, nos hicieron llegar algunas preguntas en nuestro inbox y pues bueno, la primera es la siguiente. Cuando hay usura, ¿el juez debe tomar en cuenta el interés legal? Como lo comenté, a través de los parámetros que ha establecido la Corte, el juez debe de basarse dentro de los parámetros que he mencionado en las tasas de interés. Sin embargo, debe de tomar en consideración y como base las tasas de interés de las instituciones bancarias. Deben ser su referencia al momento de considerar si un interés es usurario o no, más allá del interés legal o otro tipo de intereses establecidos en otros documentos. Lo que debe de tomar en consideración el juez, más allá del interés legal, son las tasas de interés que utilizan los bancos. Como se los mencioné en esta entrevista, existen dos tasas que se toman como referencia por parte del juez al momento de resolver un asunto donde se actualiza la usura. Son el famoso CAT, que es el costo anual total, y la famosa tasa de interés efectiva promedio ponderada, que se conoce por sus letras TEEPP. Esas son dos tasas que, con base en los criterios federales, tesis aisladas, jurisprudencia, los jueces deben de tomar en consideración para resolver un asunto donde consideran que se actualiza la usura. Gracias, Néstor. La siguiente pregunta pues tiene relación incluso pues, ya con lo que nos comentaste, ¿no? Y nos refieren, ¿qué interés debe manejarse entonces en un pagaré para que no se considere usura? Va íntimamente vinculada con la anterior, sin embargo, le reitero, el juez debe de basarse en estas dos tasas que les mencioné, el famoso CAT y la TEPP. Esas dos tasas son las que deben de basarse los jueces al momento de resolver un asunto. Esto por haberse establecido así dentro de la jurisprudencia, así como por criterios federales. Son las dos tasas que el juez debe de tomar como referencia al momento de resolver un asunto, más allá del interés legal. Gracias. Otra pregunta que nos indican es, Maestro López, ¿con qué tipo de elementos probatorios podría acreditar la usura? Esto es una pregunta nos muy la interesante. formula Adriana Arrazola.
Mira, esta es una pregunta muy interesante y quiero hacer una pequeña aclaración a raíz de esta pregunta. La Corte ha establecido estos parámetros que ya les he comentado. Sin embargo, también hace una nota importante la Corte en el sentido de decir que no necesariamente estos criterios o estos parámetros deben de actualizarse todos, porque es muy difícil que todos se actualicen e inclusive que todos se lleguen a aprobar y que todos consten en autos. Es muy complicado, por lo cual dice la Corte que dependiendo del caso en específico, pueden variar estos parámetros tanto en combinación como en cantidad. Por lo que ya una vez que establecimos esta pequeña aclaración, debo de mencionarles que depende de la situación al momento de plantear su demanda o sobre todo al momento de contestar si van por parte del deudor, mencionar si es omiso el actor de mencionar que si tienen alguna relación comercial, es decir, si son patrón y trabajador, si son socios en algún negocio, si el actor es omiso en mencionarlo dentro de su demanda, es muy importante que el deudor al momento de contestar la misma señale estos puntos y que también los acredite ya sea mediante algún documento, algún contrato de prestación de servicios, algún contrato de trabajo. Con base en este tipo de pruebas, también al momento de decir cuál fue el plazo del pago y ese tipo de situaciones se desprende del mismo pagaré. Entonces sí, es muy importante que los elementos y los parámetros se comprueben mediante documentos, e inclusive mediante testigos. Si no se cuenta con algún documento, tal vez se podría tomar en consideración una testimonial para acreditar ciertos elementos. Por eso es muy importante que al momento de que contesten una demanda, se haga mención y se aporten los elementos probatorios para que las tasas de intereses de series usurarias se reduzcan de gran manera y evitar que se actualice el fenómeno usurario. Muchas gracias, Néstor, por la respuesta. La siguiente pregunta, pues, tiene ya plena relación con lo que ya nos comentaste. Sin embargo, le daré lectura, pues, para que quede presente, ¿no? El deudor tiene que probar todos los parámetros de la jurisprudencia que has mencionado. Creo que ya nos lo respondiste, pero bueno, no estaba de más, ¿no? Mencionarla. Claro que sí, Daniel. Reiterando la información, la misma Corte ha determinado que es muy complicado, me atrevería a decir, es imposible acreditar todos los parámetros y que consten en autos, es muy complicado. Por eso es muy importante la carga probatoria y la misma Corte ha establecido que estos parámetros son a manera de ejemplo. No quiere decir que forzosamente se tenga que cumplir con cada uno de ellos, sino son parámetros guía para los juzgadores al momento de resolver, por lo que la misma Corte ha determinado que los parámetros pueden combinarse y pueden repetirse hasta inclusive en otros asuntos, ¿no? Pero dependiendo la cuestión y el asunto a tratar, estos parámetros pueden variar, pueden hasta combinarse algunos, pero no es necesario que todos consten en autos y que todos se prueben. La misma Corte ha determinado que es muy complicado que esto se lleve a cabo. Muchas gracias, Néstor. No sé cómo andas de tiempo, nos están haciendo llegar, pues, la audiencia está muy participativa el No, día no de hay hoy, ningún pues nos están problema, haciendo son bienvenidas todas las algunas. preguntas. Ok, muchas gracias. En esta pregunta nos refieren, ¿cómo puedo identificar que un pagaré, más bien que en un pagaré me están fijando un interés usurario? Mira, la existencia de un interés usurario se desprende principalmente, ahí sí podemos tomar como referencia el interés legal. Simplemente el interés legal, simplemente uno como suscriptor de un pagaré lo puede tomar a manera de referencia. Sin embargo, para los jueces aplica los parámetros que hemos comentado, pero para que uno como suscriptor de un pagaré tome como referencia si el mismo contiene intereses usurarios, debe tomar en cuenta el interés legal establecido dentro de la legislación mercantil, que es como el punto de referencia, y también podremos tomar en consideración si el tipo de intereses que se establecieron, porque como ya lo hemos mencionado, pueden coexistir dos tipos de intereses en la suscripción de un pagaré, los ordinarios y los moratorios. Entonces podemos tomar en consideración si existen los dos,
Y en caso de que coexistan, ¿cuál es la tasa que se estableció al momento de que se firmó un pagaré? Tomando como referencia personal el interés legal. Muchas gracias. Nos hicieron otra pregunta y tiene relación pues con esto último que mencionabas, ¿no? ¿Qué pasa con el interés sobre interés? Mira, esto también es un tema interesante. Sin embargo, ya tiene tiempo de que la Corte se ha pronunciado al respecto. Esto ya se ha determinado que esto está expresamente prohibido. Esto se presentó a raíz de una crisis económica en los 90 y que se vio reflejado en las cuestiones hipotecarias. Sí, a raíz de esta problemática, la Corte ha establecido que queda expresamente prohibido pactar interés sobre interés. Y ahora con la reforma constitucional del 2011 y con la aplicación del control de convencionalidad, así como está prohibido pactar interés sobre interés o cobrar interés sobre interés, también está prohibido la usura en los intereses ordinarios o moratorios, los simples intereses. Entonces, tanto el cobro de interés sobre interés como el interés ordinario o moratorio en un título de crédito, de igual manera está expresamente prohibido por la misma Corte. Muchas gracias. Bueno, nos están haciendo aquí una pregunta. Es esta. ¿Pueden dar el número de jurisprudencia, el que había citado? Claro que sí. Mira, es jurisprudencia establecida por la primera sala de la Corte. Esta jurisprudencia tiene el número de registro 20-06-795. Con ese número de registro Muchas gracias. la podemos encontrar en el sistema de criterios de los tribunales federales. Muchas gracias. Incluso, pues bueno, aquí nos apoyaron, ya lo mencionó y Bautista, ya el criterio nos lo compartió aquí amablemente, pues para que ya quede constancia aquí por si quien vuelve a ver el video en una repetición, pues lo tenga, ¿no? Además de que ya nos había terminarlo, pues que quede aquí constancia. Y bueno, Néstor, creo que no hay más preguntas hasta este momento y queremos agradecerte a nombre del Instituto de Difusión Jurídica tu participación en este espacio donde el objetivo es compartir el conocimiento y las experiencias adquiridas. Al contrario, Daniel, reitero mi agradecimiento por permitirme participar en este espacio. Espero que sea de utilidad lo platicado en este video y también deseo continuar colaborando en este tipo de videos. Muchas gracias, Néstor. Por supuesto, y más ahorita como tú nos expusiste el tema muy digerido, muy práctico, y en relación a que pues este tipo de problemas se van a suscitar en cuanto los juzgados se reaperture, lo vamos a tener pues muy presente, ¿no? Y en relación a esto, Néstor, yo comenté al principio, o no recuerdo si lo omití, espero no haberlo hecho, que nos acompañabas de la Ciudad de México, ¿verdad? Así es, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. En caso de que tenga nuestra audiencia o alguien que vea la repetición de este video, alguna duda, algún problema de esta naturaleza, ¿dónde pueden contactarte? Redes sociales, no sé, lo que nos desees compartir para que la audiencia, pues que nos está siguiendo en este momento, tenga una forma de contactarte. Si tiene algún problema, alguna duda, cualquier cuestión de este tipo. Claro, Daniel, para efectos de contactarse conmigo, estamos a través de las redes sociales, a través del Facebook, aparezco como Néstor López, y también quiero comentarte que cuento con un canal de YouTube en el cual también se explican de manera muy breve y concisa ciertos temas jurídicos. De igual manera aparezco como Néstor López, o en caso de que tengan alguna duda en cómo encontrarme dentro de YouTube, está mediante Facebook, aparezco como Néstor López, inclusive en la liga de este video aparece el link para acceder a mi perfil y con todo gusto puedo resolver todas las dudas que tengan acerca del tema que hablamos el día de hoy, Daniel. Muchas gracias, Néstor. Pues de ser posible y abusando pues de tu tiempo, nos pudieras compartir cuando te sea posible
pues el link de tu canal de YouTube aquí en esta transmisión para que las personas que pues nos están viendo en este momento pues conozcan más, ¿no? De estos temas que tú lo estás haciendo a través de este canal. Claro que sí, Daniel, y si me lo permites, también a través de la página del instituto puedo proporcionarles el link del canal de YouTube para que si es de su interés puedan acceder a los videos con contenido jurídico, y también de manera personal te lo hago llegar para que, para que puedas ver los videos y podamos platicar también acerca de los otros temas que he establecido en el canal de YouTube. Claro que sí, Néstor. Pues muchas gracias. Reiteramos una vez más los agradecimientos a nombre del instituto. Esperamos que nos vuelvas a conceder otra entrevista con algún tema que sea de interés. Y pues bueno, no me queda más que desearte que pases muy buena noche, a cuidarse mucho, no salir de casa y nos vemos en la próxima. Claro que sí, Daniel, te reitero mi agradecimiento a ti y al auditorio que siguió la transmisión en vivo. Y no, yo sugiero que no hay que confiarse, hay que mantener las medidas que nos han proporcionado las autoridades y no hay que bajar la guardia en este tema relativo a la pandemia. Muchas gracias, Néstor. Que pases buena noche. Un abrazo. Gracias, Daniel, igualmente.